Me llamo Elena Martínez, y nunca imaginé que mi vida daría un giro tan dramático a mis 28 años. Crecí en una hermosa casa en las afueras de la ciudad, un regalo de mi padre antes de su fallecimiento hace 5 años. Era más que una propiedad, era el último recuerdo tangible que tenía de él. Mi padre, Roberto Martínez, fue un exitoso empresario que construyó su imperio desde cero. Siempre decía, Elena, la vida te pondrá pruebas, pero tu inteligencia será tu mejor defensa. No sabía cuán proféticas serían esas palabras. Conocí a Carlos, mi esposo, en la universidad. Era encantador, atento, y compartíamos el sueño de formar una familia. Después de 3 años de noviazgo, nos casamos en una ceremonia íntima. Todo parecía perfecto, excepto por un detalle: mi suegra, Victoria. Victoria nunca ocultó su desaprobación hacia mí. Mi hijo merece a alguien de nuestra clase social, solía murmurar en las reuniones familiares, ignorando que mi padre había sido más exitoso que toda su familia junta. Pero yo mantenía la paz por Carlos, quien siempre decía, es solo su manera de ser. Dale tiempo. La tensión aumentó cuando quedé embarazada. Victoria comenzó a visitarnos sin avisar, criticando cada aspecto de mi vida. ¿Cómo piensas criar a mi nieto en esta casa tan antigua? Carlos debería venderla y comprar algo en nuestro vecindario. Insistía constantemente. Un día, en mi 7º mes de embarazo, tuve complicaciones y terminé en el hospital. Los doctores ordenaron reposo absoluto por una semana. Carlos se quedó conmigo los primeros días, pero Victoria insistió en que volviera al trabajo. Yo me encargaré de todo. Fue entonces cuando comenzó mi pesadilla. Desde mi cama de hospital, empecé a recibir llamadas extrañas. Primero, fue el jardinero, señora Elena, hay personas midiendo el terreno. Luego, mi vecina María, vi a un agente inmobiliario colocando un letrero de vendido. Alarmada, llamé a Carlos, pero su respuesta me dejó helada. Mi madre está manejando la venta. Dice que es lo mejor para todos. Me quedé sin palabras, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. Contra las órdenes médicas, me presenté en casa. Lo que encontré me destrozó. Victoria dirigía un equipo de mudanza, empacando mis pertenencias. Al verme, sonrió con malicia. Oh, Elena, no deberías estar aquí. La casa ya está vendida. Tenemos que desalojar pronto. Esta es mi casa, protesté, temblando de rabia y miedo. Mi padre me la dejó. Victoria sacó unos documentos. En realidad, la propiedad está a nombre de Carlos por su matrimonio contigo. Como su madre, tengo autoridad para ayudarlo a tomar decisiones financieras sensatas. Carlos apareció en ese momento, y para mi horror, asintió, es lo mejor. Elena, mamá encontró un comprador que pagó el doble del valor. Podemos mudarnos al departamento que ella nos ofrece. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras observaba cómo empacaban los recuerdos de mi padre. Pero recordé sus palabras sobre la inteligencia, y una calma extraña me invadió. ¿Están seguros de querer hacer esto?, pregunté con una tranquilidad que sorprendió a todos. Victoria rió con desdén. Ya está hecho. Esta propiedad ahora es mía para venderla. Deberías agradecer que te estamos dando una alternativa. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y llamé a alguien. Minutos después, mi abogado, el mismo que había trabajado con mi padre durante décadas, apareció en la puerta. Quizás, dije mientras el abogado sacaba un sobre de su maletín. ¿Deberían leer esto primero? El silencio que siguió mientras Victoria y Carlos miraban los documentos fue ensordecedor. Mi abogado, el doctor Ramírez, comenzó a explicar con voz firme. Estos son los documentos oficiales del fideicomiso establecido por don Roberto Martínez antes de su fallecimiento. Victoria palideció mientras leía. Mi padre, siempre previsor, había protegido la propiedad con un fideicomiso blindado. La casa no solo estaba a mi nombre exclusivo, sino que tenía una cláusula especial. Cualquier intento de venta sin mi consentimiento expreso activaría una investigación sobre todas las propiedades relacionadas con los compradores. Esto es imposible, balbuceó Victoria, su rostro tornándose rojo de ira. El doctor Ramírez continuó, además, hemos descubierto irregularidades en los documentos de venta que presentaron. Falsificar firmas es un delito grave, señora Victoria. Carlos se dejó caer en una silla, atónito. Mamá, ¿qué hiciste? Victoria estalló, lo hice por ti. Esta mujer y su padre venido a menos no son dignos de nuestra familia. El comprador es mi primo Eduardo. Íbamos a mantener todo en la familia. Mi abogado sacó más documentos. Interesante que mencione a su primo Eduardo. Tenemos aquí pruebas de varios negocios fraudulentos entre ustedes. Don Roberto los investigó antes de morir. Las piernas de Victoria empezaron a temblar. ¿Están mintiendo? ¿Esto es una trampa? También, continué, encontrando mi voz.
tengo algo más que mostrarles. Saqué una carta que mi padre me había dejado, con instrucciones de abrirla solo si alguien intentaba quitarme la casa. Querida Elena, leí en voz alta, si estás leyendo esto, significa que Victoria Romero finalmente intentó lo que siempre temí. Ella y su familia han estado intentando apoderarse de mis propiedades durante años. Su primo Eduardo fue responsable de un fraude que casi destruye mi empresa en 2015. Lo descubrí, pero en lugar de denunciarlo, guardé las pruebas para protegerte. Carlos miraba a su madre con horror. ¿De qué está hablando? Victoria intentó interrumpir, pero continué leyendo. Hay una caja fuerte detrás del cuadro en mi antiguo despacho. La combinación es tu fecha de nacimiento. Dentro encontrarás todos los documentos que prueban sus crímenes. El doctor Ramírez se dirigió al despacho mientras Victoria gritaba, «Deténganlo. No pueden hacer esto». Pero era tarde. La caja fuerte reveló años de documentación, correos electrónicos, contratos fraudulentos y evidencia de evasión fiscal. Mi padre había construido un caso completo contra la familia de Victoria. Tu padre era un demonio, Siseo Victoria. Siempre supo que eras demasiado poca cosa para Carlos. Esta era nuestra oportunidad de corregir ese error. Carlos finalmente explotó, «Basta mamá, he sido un idiota. Todo este tiempo defendiéndote, ignorando cómo tratabas a Elena, y ahora descubro que intentaste estafarnos». Hijo, ¿todo lo hice por ti? No, interrumpió Carlos. Lo hiciste por codicia. Elena está embarazada de tu nieto, y tú intentaste dejarnos sin hogar. En ese momento, sentí un dolor agudo en el vientre. El estrés había sido demasiado. Carlos corrió a sostenerme mientras llamaban a una ambulancia. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino. Nuestro hijo, Alejandro, nació prematuro pero fuerte. Mientras sostenía a mi bebé en el hospital, Carlos no se separó de mi lado, devastado por la traición de su madre. El doctor Ramírez se encargó de todo. Victoria y Eduardo fueron denunciados por intento de fraude inmobiliario y falsificación de documentos. La investigación destapó años de negocios turbios que habían mantenido ocultos. La respetable familia de Victoria se desmoronó. Su esposo, el padre de Carlos, pidió el divorcio al descubrir que ella había estado desviando dinero de su empresa durante años. Eduardo fue arrestado intentando huir del país. 2 meses después, mientras mecía a Alejandro en el porche de nuestra casa, la casa que mi padre protegió tan sabiamente, recibí una visita inesperada. Era la hermana de Carlos, Lucía, quien siempre se había mantenido distante por influencia de Victoria. Elena, dijo con lágrimas en los ojos, vengo a pedirte perdón. Mamá nos manipuló a todos durante años. Carlos es afortunado de tenerte. ¿Crees que podríamos empezar de nuevo? La abracé, pensando en las palabras de mi padre sobre las pruebas de la vida. Algunas personas construyen imperios de mentiras, pero la verdad siempre encuentra su camino. Victoria fue sentenciada a 5 años de prisión. Eduardo recibió una condena más larga debido a sus antecedentes. El primo que iba a comprar nuestra casa confesó todo el plan. Victoria había prometido compartir la propiedad una vez que me hubieran expulsado de la familia. Carlos y yo renovamos la casa completamente, convirtiendo el antiguo despacho de mi padre en una habitación para Alejandro. Encontramos más cartas en la caja fuerte, incluyendo una dirigida a mi hijo no nacido, llena de consejos y amor. 1 año después, organizamos una fiesta en el jardín para el primer cumpleaños de Alejandro. La casa estaba llena de risas y amor verdadero. La familia de Carlos, excepto Victoria, estaba presente, habiendo reconocido y enmendado sus errores. Esa noche, mientras Alejandro dormía, Carlos me abrazó en el porche. Tu padre era un hombre brillante, dijo. No solo protegió esta casa, protegió a nuestra familia de la toxicidad de mi madre. Lamento haber estado ciego tanto tiempo. Le mostré una última carta de mi padre que había guardado. Querida Elena, el verdadero valor de una casa no está en sus paredes, sino en el amor que alberga. Confío en que sabrás llenarla de risas y bondad. Y si Carlos está leyendo esto contigo, hijo, cuida de mi pequeña. El amor verdadero es más fuerte que cualquier manipulación. Mientras las estrellas brillaban sobre nuestra casa, sentí una profunda paz. Mi padre había previsto todo, no por venganza, sino por amor. Su legado no era solo la casa o los documentos que nos protegieron, sino las lecciones sobre integridad, amor y familia verdadera. Victoria, desde la cárcel, intentó contactarnos varias veces, siempre con nuevas manipulaciones, pero su poder sobre nuestra familia se había desvanecido. Carlos estableció límites claros, protegiendo a nuestro hijo de su influencia tóxica. La última vez que supimos de ella, había escrito una carta supuestamente arrepentida, pidiendo una segunda oportunidad, pero adjunto venía un documento legal exigiendo derechos sobre Alejandro. El doctor
Ramírez se encargó de bloquear legalmente cualquier reclamo futuro. Hoy, nuestra casa es un hogar lleno de amor y risas. Alejandro crece fuerte y feliz, rodeado de familia que lo ama de verdad. En su habitación, cuelga una foto de mi padre. Y cada noche le cuento historias sobre el abuelo que lo protegió antes incluso de nacer. La traición de Victoria nos enseñó una valiosa lección: la familia no se trata de apellidos o propiedades, sino de amor, honestidad y protección mutua. Mi padre lo sabía, y su último regalo no fue la casa en sí, sino la sabiduría para reconocer y defender el amor verdadero. Y así, cada atardecer, mientras veo a mi hijo jugar en el jardín que Victoria quiso arrebatarnos, agradezco a mi padre por su previsión y amor. Su inteligencia no solo salvó nuestra casa, sino que nos dio la oportunidad de construir el hogar que siempre soñé.